una fe propia, un Dios propio, una iglesia propia. Cuando yo le hablo de esto, la gente dice, pero ¿cómo así que un Dios propio? ¿Acaso no hay un solo Dios? ¿Cómo así que una iglesia propia? No, es que hay muchas mujeres, pero usted tiene la suya. Gloria a Dios. Hay muchos hombres, pero usted tiene su marido. Hay muchos hijos, pero usted tiene sus hijos. Sus hijos. Gloria a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que son mamás y papás, pero usted tiene su papá, su mamá. Tenemos que aprender a tener algo propio, algo que yo diga mi congregación, mi iglesia, mi fe, mi doctrina, gloria a Dios, mi Dios. Eso es en lo que yo creo. Si no lo considero así, entonces cualquiera puede venir a cambiar esos pilares, esas ideas que yo tengo. Y quisiera que usted considerara esto. ¿Quién de los que está aquí le permitiría a un extraño que le diga cómo debe vivir usted en su casa? ¿Cómo debe tratar a su pareja? ¿O cómo debe criar a sus hijos? Ni siquiera al padre se le permite, a la madre, a la suegra, no se le permite al hermano, no se le permite al cuñado. ¿Por qué entonces nosotros le permitimos a personas extrañas que nos digan cómo debemos vivir nuestra fe? ¿Cómo debemos creer en el Dios que está en los cielos? ¿Y cómo debemos nosotros tener la comunión con Él? ¿Por qué debemos permitirle a seres extraños? Gloria a Dios. Hay cristianos que viven hoy un evangelio condicionado por las personas extrañas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, gente que le dice qué es lo que debería hacerse en la iglesia y qué no debería hacerse en la iglesia. A muchos cristianos hoy dejan de consagrarse al Señor por lo que le oyen al familiar, porque le oyen al amigo, por lo que le oyen al compañero de trabajo. Así que ellos se cohíben, no porque no quisieran ellos, sino por prejuicios de las demás personas. Así que usted está permitiendo que otro u otros le digan cómo debe practicar su fe, cómo debe vivir el evangelio. Entonces ya no es su propia fe, ya no es su propio Dios. Usted está viviendo algo que está condicionado por otros. Y si usted no le permite a nadie que le diga cómo vivir con su pareja, gloria a Dios, ni a su papá, gloria a Dios, ni a su suegra, los que están aquí en pareja, ¿le permitiría usted a su suegra, mujer, que le diga a su suegra, a su marido, cómo es que debe tratar, cuánto pesito es el que debe darle a usted para la quincena o para las necesidades de la casa? No, es que mi mamá me dijo que no te diera más. Es que mi mamá me dijo que no puedo salir este fin de semana. Es que mi mamá me dijo que no durmiera contigo si estás enojada. ¿Le permitiría a usted? ¿Viviría con un hombre así? Gloria a Dios. Entonces, si usted no permite que ni su mamá, ni su suegra, ni su papá, ni su suegro incidan en la manera como se debe relacionar, reitero, ¿por qué entonces le estamos prestando oído a lo que dicen las redes sociales, a lo que dicen los amigos, a lo que dicen incluso la familia? Ahora, aún más, a los que dicen supuestos cristianos, que usted no conoce el testimonio de ellos. Predican bonito, ahí están. Es que a mí me gusta escuchar el mensaje de fulano, a mí me gusta escuchar cómo predica, pero usted no conoce el testimonio de esas personas. Y sin embargo a ellos les presta oído, simplemente porque se ajustan a lo que a usted le parece, pero no es lo que dice la Biblia. Por eso es importante que usted tenga su propia mujer, su propio marido, sus propios hijos, su propia familia. Y en el caso espiritual,
usted tenga su propia fe, su propio Dios. El texto que leíamos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? Toda. Y la Escritura dice, es útil. Lo que debe ser útil o lo que nos debe servir para, lo que dice aquí, enseñar es la Biblia. Para redarguir es la Biblia. Para corregir es la Biblia. Para instruir en justicia es la Biblia. A fin, dice el verso 17, que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, como dije ya, los inconversos o los cristianos tibios invalidan los mandamientos de Dios para seguir mandamientos de hombres. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 6, dice la Escritura, preste atención. Respondiendo él les dijo, esto es el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor confrontando a lo que son los fariseos, los maestros, los sacerdotes. Y estos habían hecho que el pueblo siguiera los mandamientos que ellos implantaban y habían invalidado los mandamientos de Dios. Entonces es muy común y no es nuevo que las personas prefieran oír al otro hombre y no seguir el mandamiento de Dios. Se acomodan más a lo que el hombre dice. Puede ser que usted está leyendo la Biblia hace mucho tiempo, pero a la hora de poner en práctica su vida cristiana, quisiera que usted se ubicara no en el concepto tradicional de evangelio, sino mi vida cristiana. ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo es mi relación con mi Dios? Aleluya. ¿Y cómo yo trato a ese Dios? Para mí es más importante lo que dice mi familia, lo que dice el compañero de trabajo, lo que dice por allí alguien, o es más importante lo que dice mi Dios. Es más importante lo que dice la palabra de Dios, que es la Escritura Sagrada. ¿Qué es más importante para usted? ¿Le teme más a Dios o le teme más al que dirán de las personas? Lo que dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Verso 13, repréndeles duramente, dice, para que sean fuertes o sanos en la fe. La gente hoy no le gusta que lo reprendan. No le gusta que le llamen la atención, no le gusta que le enderecen el camino. Aleluya. La gente quiere que solo le den palmaditas o que se pongan de acuerdo con lo que él está pensando. Todos debemos someternos a lo que dice la Biblia. Dice este mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Preste atención, solo escuche. Versículo 13, lo que este profeta dijo es cierto, así que corrígelos con firmeza para que su fe sea fortalecida. Gloria a Dios. De esa manera ellos no prestarán atención a leyendas judías ni a reglas inventadas por los que le dan la espalda a la verdad. Pablo le dice a Tito, no le prestes atención a las fábulas, a las corrientes, a las tradiciones judías, a inventos. Hoy en día usted no ve que la gente se ha puesto de moda volverse al judaísmo
Y la gente se cree más santo por el solo hecho de estar en una religión donde hablen con términos hebreos. Gloria a Dios. Solo por ese hecho. Y Pablo le está diciendo a Tito, diles que no sigan fábulas, que no sigan corrientes, que no sigan tradiciones de hombres. La fe de un cristiano tiene que ser sana, tiene que ser fuerte. Aleluya. Usted no puede ser un cristiano fluctuante. Usted tiene que tener una convicción firme. La vida del creyente debe girar en torno a su fe y no su fe girar en torno a su vida. Muchas personas se ocupan de todos sus quehaceres, gloria a Dios, o piensan que lo más importante es ocuparse de las cosas materiales, suplir todas sus necesidades materiales, y cuando les quede tiempo, si les queda tiempo, entonces ese tiempo que les queda intentarán suplir la cosa espiritual. Gloria a Dios. Entonces es la fe que está girando alrededor de la vida de la persona. La fe ya no viene a ser lo más importante, sino que las cosas materiales son las que vienen a ser más importantes. Cuando usted no tiene su propio Dios, no tiene su propia religión, en lo que primero se piensa es en suplir lo material. Pero cuando usted tiene su propia mujer, su propio marido, ¿en quién debe pensar primero? Cuando usted tiene sus propios hijos, ¿en quién debe pensar primero? ¿En los hijos de al frente? ¿En la mujer del al frente? ¿En el marido del de al frente? ¿O en lo suyo? Pero lo que dice la Biblia es que para quien debe suplir primero es para los de su casa. Oye, yo no sé si usted está escuchando. A la primera persona que usted le debe de suplir es a los de su casa. Yo quiero hablarle que cuando usted no suple el amor para su casa, para los suyos, ha negado la fe, dice la Biblia. Y es peor que un incrédulo. Es peor que ¿quién? Entonces, si usted tiene su propia mujer, su propio marido, sus propios hijos, lo primero que usted tiene debe ser para ellos. ¿Para quién debe ser? Para ellos. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de nuestro Dios, mi Dios, lo primero y más importante, mi fuerza, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, lo primero debe ser ¿para quién? ¿Para quién? A Dios no puedo darle lo que sobra. Mira el que está a su lado y dígale, a Dios no puedo darle lo que sobra. Lo que dice la Biblia en Mateo 6:33 es, mas buscad primero. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. Lo demás viene. O sea, no es que mi vida, mi fe tiene que girar en torno a lo que yo hago, a mis quehaceres. Es mi vida la que tiene que girar en torno a mi fe. Primero tiene que ser Dios. En el libro de Colosenses capítulo 3 verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de ¿dónde? Ahí en el monitor está. En las cosas de arriba. ¿No en qué? Dígalo conmigo. ¿No en qué? No en las de la tierra. Gloria a Dios. Entonces las personas que no tienen un propio Dios, su Dios propio, su fe propia, es si les queda tiempo. Hoy no voy a ir a la iglesia. Esta semana no voy a ir a la iglesia. No oran. No leen la Biblia. No adoran. No ayunan. No ofrendan. No diezman. No honran a Dios en lo absoluto. ¿Y por qué?
porque para ellos es gravoso. Yo no sé cuántos hombres les parezca gravoso suplir la necesidad de su casa. Présteme atención. ¿Por qué le tiene o le tendría que doler a un cristiano ofrendar para su Dios? ¿Por qué le tendría que doler a un cristiano diezmar para su Dios? Cuando un cristiano ni ofrenda ni diezma, es porque no tiene su propio Dios. Porque está siguiendo una doctrina que le enseñaron a alguien por allí. De alguna parte escuchó esa enseñanza, pero no es su propia doctrina. Porque él está en una iglesia donde hablan del diezmo y se enoja. Gloria a Dios. Hablan en una iglesia de los pactos, de las primicias y se enoja. Usted no debería estar en esa iglesia. Gloria a Dios. Usted debe buscar otra iglesia donde no hablen de esa doctrina. Porque en esa iglesia le hablan de eso. Entonces, si usted se resiste y usted dice, yo no estoy de acuerdo, esa no es su iglesia. Y el Dios de esa iglesia no es su Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted no puede ganar dinero y decirle a su mujer, no tengo. O decirle a sus hijos, no tengo. Cada vez que usted ve la necesidad de su hijo, de su mujer, usted se siente complacido de honrarlos. Porque son su mujer. Usted no le puede decir a su mujer, y ya le pediste al vecino. ¿Usted le diría eso a su mujer? Dios nos guarde. Usted mandaría a su mujer a donde el vecino. Dios nos guarda. Hermano, usted mandaría a su mujer donde el vecino. Eso es una afrenta para un hombre. Ese hombre va a vender el televisor y empeña el teléfono, lo que sea, pero él tiene que suplirle a su mujer. Él no le puede permitir que un extraño, y qué tal que vaya a su mujer donde el vecino y le quede gustando y vuelva. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces usted no se arriesga a mandar a su mujer donde el vecino. Usted es el que tiene que suplir la necesidad de su esposa, de su casa. ¿Cuántos hombres los que están aquí se sienten dichosos de suplir la necesidad de su casa? Nuestra congregación, cada uno debería considerar que esta es mi congregación. Todo lo que hay aquí, todo, no cayó por obra y gracia. Todo lo que hay aquí, alguien pagó por eso. Alguien aportó para eso. Bendito sea Dios. Entonces, cuando viene, usted ya tiene todo esto organizado: equipos, sillas, piso, una estructura, y solo viene a disfrutar y no siente que hay otras cosas por hacer. Entonces esta no es su iglesia, porque es algo absurdo y desconsiderado que usted viva en una casa y vea la necesidad de la casa y no supla teniendo para que la casa mejore. Si esa es su casa, gloria a Dios, usted se sentirá complacido de invertir en su casa. Si esta es su iglesia, usted se sentirá complacido de invertir en su iglesia. ¿Por qué debemos diezmar? ¿Por qué debemos ofrendar? Si el Dios en el cual yo he creído es el Dios verdadero, único y verdadero. ¿Cuántos tienen al Dios único y verdadero? De verdad, ¿cuántos han creído en el Dios único y verdadero? Yo no puedo darle cualquier cosa a ese Dios único y verdadero. Entonces, allá afuera empieza a escuchar usted que dicen, es que los pastores, gloria a Dios, es que en las iglesias solo hablan de dinero, solo hablan de plata. Pero ¿cómo? Gloria a Dios.
¿Cómo es que usted se puede enojar si lo que yo estoy tratando, gloria a Dios, es de enseñarle cómo relacionarme con el Dios único y verdadero? ¿Quién es el que dice eso? ¿El pastor o Dios? ¿Dónde está escrito eso? ¿Se lo inventó el pastor o lo dice la Biblia? Aleluya. Si usted adopta la Biblia como la palabra de Dios, usted oye y obedece lo que dice la Escritura sin cuestionamiento, porque es la palabra de su Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros venimos y empezamos a mirar qué es lo que sí, qué es lo que no, ya yo no soy un discípulo, ya no soy un hijo de Dios. Ahora soy yo el que cuestiono, yo soy el que condiciono cómo debo de creer. Usted tiene que tener identidad, gloria a Dios. Si has creído en el Señor, ese Dios tiene que ser para ti el único y verdadero. Y allí en esa iglesia donde tú estás, tienes que agradar a ese Dios único y verdadero. Usted no puede andar divagando en sus pensamientos, porque un día Dios le va a llamar a cuenta. Y si usted siguió solo sus pensamientos, sus propias ideas, el Señor lo va a juzgar porque tuvo al alcance la Biblia e hizo caso omiso a ella y quiso seguir sus propios consejos.